Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Jugador impío C211. Talento de nivel 4 capítulo 211. Talento de nivel 4. RHYS aterrizó primero, seguido por Dalin y los demás mientras saltaban del vehículo flotante hacia las murallas de la ciudad, mientras la lluvia golpeaba sus hombros en sábanas firmes. Sin perder un momento, avanzaron hacia el grupo allí reunido, con pasos salpicando la piedra empapada. Cuando Dalin vio un rostro familiar, dio un paso adelante, con los ojos entrecerrados por el interés. Su mirada ardiente recorrió la figura que estaba frente a ella, analizando cada detalle con abierto escrutinio. Me alegra ver que no dejaste que el apellido Ravencourt cayera en desgracia, dijo con voz aguda y su habitual arrogancia. El tono burlón de sus palabras dejó clara su intención. Esto no fue un elogio, fue un golpe. Podía ver claramente que su prima no solo había sobrevivido a las pruebas del otro mundo, sino que se había aferrado a su identidad de jugadora y había llegado a ser la más fuerte de la ciudad, llevando esa verdad con el orgullo de una corona usada a plena vista. No puedo decir lo mismo de ti, prima pequeña, respondió Evangeline, con su sonrisa educada pero sus ojos penetrantes. Había un aguijón silencioso detrás de sus palabras, agudizado por la familiaridad y la rivalidad. A medida que su mirada pasaba de Dalin al resto del grupo, quedó claro que Dalin no era la más fuerte entre ellos. Sus ojos se detuvieron en Selina. Incluso bajo la fuerte lluvia, Selina destacó. Su expresión era tranquila, casi distante, como si el caos que la rodeaba no le preocupara en lo más mínimo. Hilos de cabello morado medianoche se le pegaron a la cara y a los hombros, pero ella no pareció darse cuenta. Había algo constante en su presencia, algo que hizo que Evangeline se detuviera. Ella es fuerte. Luego su atención se centró en Víctor. Esa misma sonrisa engreída e idiota estaba pegada en su rostro, como si nunca se hubiera ido. Parecía como si no tomaran nada en serio, pero Evangeline podía sentir lo contrario. Había algo enroscado debajo de ese comportamiento relajado y falso. Una presión. Un peso. Un talento demasiado inmenso para ocultarlo por completo, incluso bajo la máscara de un tonto. Como miembro del linaje Ravencourt, compartía el talento natural de Dalin para reconocer el poder. Al mirar al trío, Evangeline pudo darse cuenta de que cada uno de ellos era tan fuerte como ella, si no más fuerte. Y por si fuera poco, también había un monstruo de ese mismo equipo que actualmente se enfrentaba a un ejército mutante. ¿Por qué Shelter City 9 tiene tantos talentos? Evangeline se preguntó en voz baja. Mientras las dos chicas intercambiaban palabras y se evaluaban mutuamente, RHYS las ignoró y se acercó al ministro de Defensa, York. Ministro York, espero que no lleguemos demasiado tarde. El ministro se rió entre dientes. Bueno, todavía estamos en pie, así que... Sonrió y añadió, no estoy seguro, pero ¿necesitas ayuda? RHYS se encogió de hombros. No estoy seguro. Solo estoy aquí como observador. Habla con ellos. Él asintió hacia Selina y los demás. Selina comprendió rápidamente su papel y dio un paso adelante, tranquila y serena. Agradecemos cualquier ayuda para nuestra misión de localizar el caso bajo este asedio, señor. Su tono era profesional y claro. Esta era la orden que les había dado Adir, encontrar al cerebro detrás del ejército mutante. Justo cuando el ministro York estaba a punto de responder, el campo de batalla cambió. La opresiva presencia negra y ahumada que había congelado a los mutantes desapareció repentinamente. Las criaturas que habían estado inmóviles, atacando las paredes, cobraron vida. Descendieron de las murallas y, como si siguieran una nueva orden o cambiaran de prioridades, se alejaron de las defensas hacia donde se encontraba Adir. La calma del ministro de Defensa flaqueó y un rastro de urgencia se apoderó de su voz. ¿Estás seguro que no quieres ayudar a ese joven? Desde la distancia, apareció la silueta de Adir, espada en mano, enfrascada en una batalla con los mutantes circundantes. Curiosamente, todos los mutantes en el campo habían centrado su atención en él.
Selina miró brevemente la lucha que se desarrollaba y luego recibió la mirada del ministro con constante confianza. Nuestra misión es clara, señor. Estamos aquí para encontrar al cerebro detrás de este asedio. Si nuestro capitán necesita ayuda, darán nuevas órdenes. Sus palabras provocaron una pausa entre los presentes. Incluso Víctor y Dalin parecían sorprendidos por la confianza inquebrantable de Selina en Adir. Está bien, aceptó el ministro de Defensa sin objeciones. Ya había visto la fuerza y la certeza que Adir aportó al campo. A lo sumo, observaba desde la distancia y enviaba refuerzos si Adir se encontraba en problemas. Dirigiéndose a Evangeline y los demás, dijo, te unirás a su equipo para la misión. ¿Es eso aceptable? Evangeline echó un vistazo rápido al rostro arrogante de Dalin, pero asintió. Sí. Es mejor ser parte de algo que sentarse y esperar a que todo termine, incluso si eso significa soportar a su insufrible prima. Y con eso, se formó un nuevo escuadrón de investigación bajo el mando de Adir, lo que le permitió continuar su temporada de cultivo de cristales energéticos y mejora del talento sin interrupciones. Por fin has decidido contraatacar, murmuró Adir con una leve sonrisa, deslizándose sin esfuerzo entre los dedos con garras que se cerraban hacia él. Había pasado algún tiempo provocando a los mutantes congelados, esperando que se deshicieran de su miedo y atacaran de nuevo. Ahora, por fin, se estaban moviendo. Aún más reveladores que parecía que se había dado una nueva orden. Los mutantes que atacaban la ciudad se estaban retirando, mientras que los que habían sido congelados cambiaron su enfoque y atacaron directamente a él como la principal amenaza. Bien. Cuanto más, mejor, dijo en voz baja, agachándose y zigzagueando entre el implacable ataque, con su espada destellando en paradas calculadas. Este era exactamente el momento en el que necesitaba poner a prueba su talento como observador. Antes lo había utilizado principalmente para recoger rastros y reconstruir acontecimientos pasados. Ahora, lo llevó más allá, leyendo cada movimiento muscular, cada mirada, cada cambio de equilibrio. Los siguientes movimientos de los mutantes se desarrollaron en su mente como visiones claras y en desarrollo. Evitaba cada golpe con una precisión desconcertante, eludiendo los ataques desde ángulos inesperados como si tuviera ojos en la nuca. La estadística era tan alta que su velocidad natural y sus reflejos superaban con creces los de los mutantes que lo atacaban. Ahora, rodeado de más de 1000 criaturas, se movía como una sombra en un juego de tag, evadiendo y reposicionándose constantemente sin mostrar ninguna intención de atacar. Mantuvo este ritmo por un tiempo, con la mente completamente concentrada y trabajando horas extras. Analizó el caos que lo rodeaba, leyendo patrones de ataque hasta el más mínimo detalle en milisegundos. Cada movimiento fue pesado y calculado como un gran maestro planificando movimientos en un tablero de ajedrez. Finalmente apareció el mensaje del sistema que estaba esperando. J.E. tenía razón. La realidad es mucho más efectiva que cualquier simulación, pensó con satisfacción al leer el mensaje que tenía ante sí. Reconocimiento de talento, observador, LV4, confirmado. El talento se ha identificado basándose en una percepción sostenida de alto nivel, análisis de patrones y aplicación continua en entornos dinámicos. ¿Proceder al registro en el panel de estado? Costo: 400 energía. Recompensa: 80 puntos de estadísticas gratis. Cuando Eder vio el costo de energía necesario para registrar el talento, casi fue atrapado por las mandíbulas de un mutante en medio de la lengua. Se escapó en el último segundo, recuperando la concentración con una respiración aguda. ¿Qué carajo es este salto absurdo? Él murmuró. Ya era bastante frustrante que el talento no hubiera evolucionado hasta convertirse en una clase Génesis. ¿Pero ver el coste pasar de 100 a 400? Eso fue peor. Echó un vistazo rápido a la ola de mutantes que aún se acercaban, por un momento fugaz, sintió que esta lucha energética nunca terminaría. Contacto, 2. Jugador impío C212. Advertencia capítulo 212. Advertencia. Ahora tengo aún más motivos para matar a todos y cada uno de ustedes, murmuró Adir con clara irritación mientras miraba a los mutantes que se acercaban y luego confirmó el registro sin dudarlo. En el momento en que lo hizo, le arrancaron 400 unidades de energía del núcleo. No era solo un número cayendo sobre un panel,
lo sintió físicamente. La energía que acababa de convertir a través de su cuerpo energético tierra crepuscular desapareció en un instante, dejando tras de sí una sensación de vacío en el pecho. Fue como ver cómo una inversión a largo plazo en bonos estatales colapsaba de la noche a la mañana. Aún así, el costo vino acompañado de una recompensa. Se agregaron 80 puntos de estadísticas gratis directamente a su sistema, esperando ser distribuidos. Más importante aún, este marcó el requisito más difícil para avanzar al puesto 3 de practicante. Según la información que había recopilado de Liora y otros, los criterios eran claros, al menos un talento registrado de nivel 4 y una capacidad energética máxima de 600. Había cumplido ambas condiciones. Lo único que quedaba era adquirir un Spark de rango 3. Ya había elegido el que quería, pero el precio era elevado, algo que requeriría una preparación seria. Sin embargo, ni siquiera esa fue la verdadera razón por la que estaba posponiendo. El evento Legacy Domain se acercaba rápidamente y los participantes estaban limitados a practicantes de rango 2 y menores. Si evolucionara ahora, sería descalificado. Para Adir, ese acontecimiento tuvo mucho más valor que un avance apresurado. Entonces decidió posponer su evolución y centrarse por completo en fortalecer sus talentos. Estos pensamientos pasaron en cuestión de segundos antes de que volviera a centrar toda su atención en el campo de batalla. El primer objetivo, desbloquear Observer nivel 4, estaba completo. Ahora era el momento de pasar al segundo. Finalmente dejó de evadir los ataques. Ahora era el momento de atacar. Miró hacia arriba, hacia el enjambre de drones que había estado zumbando sobre el campo de batalla durante algún tiempo. Una leve sonrisa tiró de la comisura de sus labios. Esos no eran drones de vigilancia, eran drones de medios que transmitían en vivo cada uno de sus movimientos a través de las redes de las 12 ciudades de refugio. Desde el momento en que entró al campo de batalla, millones de personas lo habían estado observando. No sabía exactamente qué había estado diciendo el público sobre él hasta ahora, pero tenía una buena idea de lo que hablarían después de esto. Porque ahora les iba a mostrar exactamente lo que querían ver. Y lo que pronto se arrepentirían de haber presenciado. ¿Quieres que sea un héroe, murmuró, deslizándose más allá de otro golpe de garra salvaje mientras deslizaba su hoja hacia la funda que cruzaba su espalda. No lo necesitaría para lo que vendría después. Su uniforme se abrió en la espalda en 2 líneas afiladas y, con un sonido como el de un hueso astillándose, las estructuras esqueléticas estallaron hacia afuera, irregulares, crudas y precisas. En cuestión de segundos, comenzaron a brotar plumas del marco. Blanco puro y de color divino. Alas pálidas como la nieve desplegadas desde su espalda, inmaculadas y de otro mundo, la lluvia parecía evitarlas como si fueran repelidas por algo invisible. Cada gota que los tocaba simplemente se deslizaba, nunca se absorbía y nunca manchaba su superficie prístina. Pero esta forma fue solo temporal. Adir activado Cáscara de Cristal, la habilidad que le otorga su Dasquen Chespa. En un instante, las plumas radiantes se oscurecieron. Los blancos suaves se profundizaron hasta convertirse en un negro de obsidiana frío. La luz se drenaba de ellos y era reemplazada por un brillo translúcido. Cristalizaron, agudos, angulares, fantasmales. Las alas ya no eran de carne ni de plumas. Se habían convertido en armas. Cada borde en forma de hoja brillaba con una claridad mortal. Su superficie similar al vidrio reflejaba el trueno que se agitaba entre las nubes de arriba, captando cada destello y retorciéndolo a través de su geometría fracturada. Parecían las espadas rotas de un dios que había caído hacía mucho tiempo, majestuoso, olvidado y ahora renacido en la ira. Luego vino el toque final. Adir vertido malicia dentro de las alas, cubriéndolas con un denso humo negro que se retorcía como algo vivo. El aura se filtró hacia afuera, tragando luz, corrompiendo el aire que lo rodeaba. Cualquier presencia angelical que hubiera existido momentos atrás había desaparecido. En su lugar se encontraba un ser que parecía haber salido de las ruinas del cielo, una figura caída, coronada de ceniza y fuego. Pero la aparición no fue solo para aparentar. Malicia no solo corrompió la apariencia, sino que corrompió el efecto. Cada ataque tenía el doble de fuerza destructiva. Adir no batió ni balanceó las alas. Él los desató.
Con un giro brusco de su torso y un movimiento poderoso desde su núcleo, las alas se cortaron hacia afuera en arcos opuestos. El movimiento era rápido, casi imperceptible. Un barrido silencioso y brutal que atravesó el aire como guadañas gemelas. Decenas de mutantes quedaron atrapados en el camino. Las criaturas cuyas pieles blindadas podían resistir balas perforantes de grado STF estaban divididas por la mitad. Sus caparazones reforzados no ofrecieron resistencia. Las alas los atravesaron como cuchillas forjadas para carnicería, cortando carne, huesos y armaduras en un solo y despiadado barrido. Se cortaron extremidades gruesas y los torsos se abrieron con un sonido húmedo y crujiente. Las conchas quitinosas se rompieron cuando los órganos se derramaron sobre el barro, humeando bajo la fría lluvia. Sangre rociada en arcos oscuros a lo largo del campo de batalla, pintando el suelo con cruda violencia. Algunos mutantes ni siquiera se dieron cuenta de que habían sido cortados hasta que sus mitades superiores se deslizaron de sus patas, colapsando en el carmesí que se acumulaba debajo de ellos. El silencio que siguió no fue paz, sino terror. Los mutantes que permanecieron vivos y parecían sin emociones se congelaron en su lugar una vez más, paralizados por el olor de las tripas rotas y el eco de la muerte hecha realidad. Temblar. La voz de Adir atravesó el silencio empapado por la lluvia como una espada, fría, distante y absoluta. Incluso el incesante estruendo de la lluvia pasó a un segundo plano, como si el mundo mismo se detuviera a escuchar. Y con esa única palabra, la horda obedeció. Los mutantes a lo largo del campo de batalla temblaron incontrolablemente, no por instinto, sino por el terror asfixiante que brotó de su cuerpo y atravesó directamente sus almas. Se lanzó al siguiente grupo, girando en el aire con una precisión impecable. Sus alas se extendían hacia afuera formando un arco perfecto, formando un círculo completo a través de la carne y los huesos. Las cabezas volaron. Torso se abrió. Llovió sangre cuando aterrizó entre los desmembrados. Siéntelo. Su voz volvió a sonar, baja, constante, como la muerte misma susurrando a través de la niebla. La tierra bajo sus pies temblaba, como si reaccionara al gran peso de su presencia. Las criaturas más cercanas a él se tambalearon, sus piernas malformadas apenas las mantenían erguidas. Algunos se desplomaron solo por miedo. Corrió hacia adelante, con las botas aplastando las entrañas aún cálidas debajo de él, y se lanzó hacia otro grupo. Las alas de cristal negro brillaron una vez más y los cuerpos explotaron en fragmentos, extremidades arrojadas hacia el cielo, cajas torácicas abiertas, órganos arrojados como basura desechada a través del campo ensangrentado. Entender. Esta vez, su voz no estaba destinada al campo de batalla. Llegó a los drones de arriba y, a través de ellos, atravesó las casas, refugios, oficinas y búnkeres de millones de personas que miraban desde la seguridad de sus pantallas. Llevado por la neblina negra de malicia, su presencia se filtró en todos los rincones de la red. Esta es la sensación de seguridad que no quieres, pero la que mereces. El mensaje impactó más profundamente que cualquier espada. No fue solo para los ciudadanos asustados que se aferraron a la idea de un salvador. Era para los que estaban por encima de ellos, los funcionarios, ejecutivos y planificadores que veían a Adir como un arma, una pieza para mover en el tablero, algo para controlar. Pero no había control. Esta fue una declaración, una advertencia para todos los ojos fijos en él. Él no era un símbolo. Él no era una herramienta. Y no había cadena en el mundo lo suficientemente fuerte como para atar a un monstruo como él. /N. Espero que todos lean esta pequeña queja mía. Especialmente a los sitios piratas que copian y pegan la página, no estoy en contra de ustedes, pero les pido amablemente que incluyan esta parte sin cortarla. Gracias. Desde hace mucho tiempo, Novelbean ha perdido interés en el libro y no lo ha promocionado desde hace bastante tiempo. Así que no he ido ganando nuevos lectores y solo recibo el apoyo de los existentes. Les agradezco especialmente, me alegro de que estés aquí. El problema es que paso horas simplemente escribiendo los capítulos diarios y, como alguien que depende de este libro para obtener ingresos, en este momento está en un nivel que ni siquiera cubre una pequeña parte de mis gastos mensuales. Esto me lleva a preguntarme si el tiempo y el esfuerzo que estoy dedicando realmente valen la pena. Por ahora seguiré escribiendo el libro, porque comencé con el deseo de llevarlo hasta el final como una promesa que me hice a mí mismo.
Pero si las cosas se ponen más difíciles y Novel Bean continúa ignorándolo, entonces tendré que decidir qué hacer. Por el momento, si alguno de ustedes todavía está leyendo activamente, le agradecería mucho que al menos pudiera venir y dejar una reseña del libro. Solo para que pueda entender cómo te sientes acerca de la dirección que está tomando y si el tiempo invertido vale la pena. Gracias a todos y les deseo un buen día. Contacto, 2. Jugador impío C213. El efecto capítulo 213. El efecto. Orfanato Shelter City 9. El comedor estaba en silencio. Filas de niños permanecían quietos, con los ojos pegados a la pantalla grande, observando cómo las imágenes sobrenaturales se desarrollaban como una caricatura. Excepto que este estaba pintado de sangre. Las extremidades volaron por el aire. Una lluvia de sangre salpicó las lentes del dron. Sin embargo, ni un solo niño gritó. No había miedo ni horror. Solo asombro con los ojos muy abiertos. Observaron como si presenciaran a su ídolo favorito en acción, completamente fascinados, como si sus mentes estuvieran bajo alguna influencia invisible, algo que suprimía el miedo y mantenía sus instintos en una quietud antinatural. Los adultos, por el contrario, estaban visiblemente conmocionados. Los rostros se habían puesto pálidos. Los cuerpos estaban rígidos. Algunos se agarraron el estómago y se dieron la vuelta. Algunos no pudieron contenerlo y vomitaron en el suelo. La señal de la cámara tembló ligeramente. No estaba claro si los drones eran inestables o si su propia visión había comenzado a nublarse. De cualquier manera, las náuseas eran reales. Pero entre el miedo y el disgusto, algo más se movió en unos pocos. En el momento en que la cámara hizo zoom y captó una imagen limpia del que estaba detrás de la masacre, quienes reconocieron el rostro sintieron algo mucho más personal. Vivienne Witte fue una de ellas. «Selina, ¿de qué clase de hombre te has enamorado?», susurró, con los ojos fijos en la pantalla, en ese rostro inconfundible enmarcado por la lluvia y la sangre. Desde la repentina muerte de su marido, un acontecimiento que ella nunca entendió y decidió no cuestionar, su hija se había obsesionado con un chico de la escuela. Al principio, Vivienne había asumido que se trataba de un enamoramiento adolescente. Hormonas, fantasía, emociones pasajeras. Esa época estaba llena de ilusiones. Pero a medida que pasaba el tiempo, la forma en que Selina mencionaba su nombre una y otra vez, con una admiración extraña y antinatural, había comenzado a preocuparla. Por preocupación, Vivienne lo había investigado. Sin apellido. Sin antecedentes. Sin riqueza ni influencia. Solo un chico inteligente pero por lo demás corriente. Nada que justificara este nivel de devoción. Y ahora, el mismo chico que una vez descartó como inofensivo estaba en todas las pantallas de la ciudad, empapado en sangre, rodeado de caos. Se obligó a apartar la mirada y girarse hacia el otro lado de la habitación. Allí, cerca de la puerta, estaba Marielle. Alta, de cabello negro y ojos azules, con el rostro tan pálido y aturdido como el suyo. Ella tampoco lo sabe, Vivienne pensó. Ella no tiene idea de qué tipo de hijo ha tenido bajo su protección. Aunque Marienne, como todas las demás, estaba conmocionada, el shock era evidente en su rostro. Sin embargo, al igual que los niños, no sintió miedo ni malestar a pesar de la sangre y la matanza. Una extraña calma la abrazó mientras observaba. El shock vino al reconocer el rostro en la pantalla, su propio hijo, masacrando mutantes como un ángel de la muerte. «¿Hermano?», Niva susurró suavemente, como si se preguntara a sí misma. Su expresión reflejaba la de su madre, sin miedo ni disgusto, solo un shock genuino al ver a alguien tan cerca en la pantalla. Ambos ya sabían para qué tipo de organización trabajaba Adir, y tan pronto como el presentador de noticias dijo PTF en la televisión, entendieron exactamente a quién se refería. Pero ver a Adir como la fuente principal de todas las noticias y sensaciones como esta era inusual para ellos. Especialmente porque el hijo o hermano mayor que siempre habían conocido, el amable y reflexivo, parecía completamente cambiado. Su rostro tenía una expresión fría, su forma humanoide estaba extrañamente moldeada por sus extrañas alas. «Hermano, ¿qué te hizo enojar tanto?», Niva no pudo evitar preguntarse. Ella no sabía qué clase de monstruo era,
pero conocía a su hermano desde hacía mucho tiempo y, a través de la pantalla, podía sentir una presencia débil e irritante proveniente de él. ¿Hermano? Nerys, que estaba parada junto a ellos, viendo la transmisión en vivo con el rostro pálido y un ligero temblor en el cuerpo, se estremeció en el momento en que escuchó la palabra. ¿Es tu hermano?, preguntó, con la voz tartamudeando, sin saber si era por el shock de aprender algo tan increíble o por el miedo que la escena estaba causando. ¿Lo conoces?, preguntó Marielle con los ojos muy abiertos llenos de curiosidad. Nerys asintió lentamente. Él fue quien nos salvó. Señaló a Zelda y Boy, que miraban la televisión con ojos brillantes y caras sonrientes. ¿Por qué todos parecen tan normales?, Nerys no pudo evitar pensar. Tenía ganas de desplomarse, de vomitar todo lo que había dentro de ella, pero los niños estaban sentados allí tranquilos, casi felices. Eso la hizo preguntarse qué diablos estaba pasando. Niva y Marielle intercambiaron una mirada después de la respuesta de Nerys. Sus ojos se llenaron de tranquila comprensión, pero ninguna de las dos habló. En lugar de eso, volvieron a la pantalla y siguieron mirando, vislumbrando brevemente el tipo de vida que realmente había estado viviendo mientras les daban solo fragmentos de ella hasta ahora. Mientras la gente miraba la transmisión en vivo, una sensación extraña y abrumadora se apoderó de sus cuerpos, sacudiéndolos hasta los cimientos. Al mismo tiempo, las redes locales de todas las ciudades estaban repletas de actividad. @Apocalipsis Survivorman. Oye, ¿qué es esto que estoy viendo? ¿Alguien puede decirme de qué lado se supone que está el monstruo, aquel al que se supone que debo tener miedo? @Who Took My Candy. Amigo, ¿qué es esta extraña sensación? Soy un fanático de las películas de terror y puedo ver cientos de escenas de tortura llenas de sangre sin parpadear, pero ¿por qué solo ver esta escena me hace sentir como si fuera a vomitar? E incluso aparecieron nuevas cuentas, creadas solo para unirse a las conversaciones y cuestionar lo que estaba sucediendo. @Gramps Passed Out. Alguien ayude, por favor. Mi abuelo de 60 años de repente se agarró el pecho y empezó a gemir con la boca abierta. Ahora se ha quedado completamente en silencio. ¿Qué debo hacer? @Broactinsus. Mi hermano de 9 años ha estado actuando raro. Todos en la casa quedaron perturbados por la transmisión en vivo e intentaron apagar el televisor, pero él siguió deteniéndonos. En realidad quería seguir viéndolo. Necesito sospechar que es algún tipo de masoquista oculto o algo así. Y, por supuesto, había algún troll entre ellos. @Masterbates. Oye, ese es mi hermano. Se ve genial, ¿verdad? Además de eso, más gente hablaba de que sus hermanos pequeños disfrutaban de las escenas de forma antinatural y de conocidos que de repente se desmayaban o sufrían ataques cardíacos. Incluso hubo comentarios que afirmaban que en realidad había gente muriendo mientras miraba la transmisión en vivo. Contacto, 2. Jugador impío C214. Científico loco capítulo 214. Científico loco. Mientras el caos se desarrollaba en cada Shelter City, un anciano con cabello negro claramente teñido de blanco permanecía en una habitación oscura frente a 13 pantallas. Tenía la espalda recta, los ojos enfocados y las cejas fruncidas. 12 de las pantallas mostraban los rostros desgastados de hombres mayores, y la 13ª estaba reproduciendo actualmente la escena de la masacre que involucraba a Adir. El hombre que estaba frente a las pantallas, mostrando absoluto respeto en su comportamiento hacia ellas, era Henry Bates. Las 12 pantallas mostraban videollamadas con los administradores municipales de las 12 ciudades de refugio. Señor, con el debido respeto, la situación se ha salido de control, dijo Henry Bates, inclinando la cabeza respetuosamente. Desde que Adir comenzó a aniquilar al ejército mutante, quienes vieron la transmisión en vivo comenzaron a mostrar síntomas extraños. Siguieron llegando informes, personas que se desmayaban repentinamente, algunas colapsaban con ataques cardíacos e incluso muertes. Y estos no eran números pequeños. Solo en Shelter City 9, el número de muertos ya había superado los 1000. Incapaz de soportarlo, Enrique levantó la cabeza y miró los rostros de los hombres y mujeres mayores que tenía delante. Cada uno fue fundador de una de las 12 ciudades que habían sobrevivido al apocalipsis. Se acercaban a los 300 años de edad.
Incluso con los genes mutantes avanzados circulando por sus cuerpos, parecían ramas secas, envejecidas y frágiles, dependientes de máquinas solo para respirar. Sin embargo, en sus ojos ardía una terquedad inquebrantable, una negativa a morir. Paralelamente, el miedo era visible en sus rostros y sus cuerpos temblaban levemente. Estaba claro que la combinación de adirpresencia y malicia les estaba afectando profundamente. Después de varios largos segundos de silencio, Henry ya no pudo soportar la presión y abrió la boca. Necesitamos cortar la transmisión ahora, antes de que el daño se vuelva irreversible. Henry estaba profundamente preocupado. Él fue quien le había asignado a Adir la misión de detener el asalto mutante, pero la orden no había sido solo suya. El administrador de la ciudad le había ordenado directamente que lo hiciera. Por supuesto, no había previsto un resultado como este. Si lo hubiera sabido, se habría opuesto a la orden sin dudarlo. Pero ahora no había nada que pudiera hacer, excepto suplicar a los 12 administradores de la ciudad que cerraran la transmisión. Pero la respuesta que recibió no fue la que esperaba. No podemos, dijo una de las ancianas, con la voz desgastada por la edad. ¿Por qué? Henry preguntó, con los ojos entrecerrados por la confusión. Otro hombre respondió esta vez, con la voz igual de vieja y agobiada por el agotamiento. No es algo que podamos decidir, dijo. Después de una breve pausa, añadió, o interferir con. Henry sintió una sacudida de incredulidad. ¿Qué quieres decir? Los rostros en las pantallas pertenecían a las 12 figuras más poderosas de la Tierra. Con una sola palabra, cualquiera de ellos podría iniciar guerras o negociar la paz. ¿Y ahora afirmaron que no tenían autoridad para detener una transmisión? Sonaba como una completa tontería. Hasta que apareció una nueva pantalla en la habitación oscura. Apareció una silueta sombreada y una voz joven pero profunda resonó en el silencio. Quieren decir que no tienen poder para oponerse al destino. Henry se giró para mirar a la nueva figura que se había unido a la conversación. La silueta en la pantalla estaba completamente envuelta en sombras, no se veían características. Sin embargo, en el momento en que apareció esta persona, los 12 administradores de la ciudad quedaron en completo silencio. Sus posturas tensas y su comportamiento ligeramente respetuoso dejaron claro que no se trataba de un individuo común y corriente. Un nombre surgió en la mente de Henry, pero él pidió estar seguro. Perdone mi falta de respeto, señor, pero, ¿quién podría ser usted? Yo. La figura sombreada inclinó ligeramente la cabeza y luego soltó una leve risa. Soy alguien cuya curiosidad lo llevó a encontrarse con el destino, y alguien que tuvo la suerte de ser elegido para llevar su mensaje. Después de una pausa, notó la confusión en el rostro de Henry, se rió de nuevo y agregó, puedes llamarme científico loco. Me he encariñado con el apodo. Este fue el hombre detrás del descubrimiento del Nuevo Mundo, el que había inventado los cascos de juego. Henry había escuchado el nombre muchas veces antes, pero esta era la primera vez que hablaba directamente con el hombre. Inclinó ligeramente la cabeza y dijo con respeto, es un honor conocerlo, señor. No hay necesidad de ser formal conmigo, respondió la sombra con naturalidad. Después de todo, tú también eres uno de los elegidos por el destino. Incluso si no eres elegido para jugar el juego. Henry no entendía muy bien lo que quería decir con eso y, a juzgar por el tono del hombre, no tenía intención de explicarlo. Entonces Henry pasó a lo que más importaba. Señor, por favor. Necesitamos detener la transmisión. Estaba claro que este hombre tenía el poder para hacerlo, tal vez era el único que podía hacerlo. Pero una vez más, la respuesta dejó a Henry en una silenciosa frustración. No. Se queda, dijo la sombra, tan relajado como antes. Los hombros de Henry se desplomaron ligeramente. Su voz salió baja y tensa. ¿Por qué? Cada segundo, otra vida se escapaba, desencadenada por ataques cardíacos repentinos sin una explicación médica clara. Aún se desconocía la causa exacta, pero la fuente era obvia, esa extraña sensación que emanaba de Adir. Fuera lo que fuese, de alguna manera estaba afectando a todos los que miraban la pantalla. La figura sombría se detuvo por un breve momento. Luego, en un tono profundo y agudo, habló. Porque hoy es el día del juicio. Incluso sin ver su rostro,
Henry se dio cuenta de que el hombre estaba sonriendo. Antes de que pudiera preguntar qué significaba eso, la figura continuó, con la voz firme, casi reverente. Los muros se están agrietando y nuestra dimensión está entrando en una nueva era. Los indignos están siendo purgados. Solo aquellos elegidos por el destino, personas como tú y yo, quedarán para presenciar lo que viene después. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Henry. Algo en la forma en que lo dijo lo dejó claro, esto no era una metáfora. ¿Qué quieres decir con destino? Henry preguntó. Su mirada se desplazó hacia la pantalla donde Adir todavía estaba peleando. Lo que estaba purgando a la gente en este momento no era algo abstracto como el destino, era él. Ese chico. Sintiendo lo que Henry estaba pensando, el científico loco respondió de inmediato. No, dijo rápidamente. Él no es el destino. Tampoco es alguien elegido por ello. Su forma sombreada se inclinó más cerca de la pantalla, y esta vez, su voz se retorció, se quebró y se deformó con un toque de locura. En cambio, es alguien que un día intentará juzgar el destino mismo. Con eso, la sombra se inclinó hacia atrás y, en un tono burlón, gritó, no más spoilers. La pantalla se oscureció abruptamente, cortando la transmisión y dejando atrás una habitación llena de rostros atónitos e interrogantes. Mientras Henry miraba los 12 rostros ancianos en las pantallas, todo lo que vio fueron las mismas expresiones inciertas, cuestionamiento, confusión. Pero debajo de eso había algo más. Una resignación silenciosa, como si se hubieran acostumbrado a conversaciones tan crípticas. Henry, dijo el administrador municipal de Shelter City 9 en un tono lento y mesurado, sé que es complicado. ¿Mi consejo? No intentes entenderlo. Será más fácil así. Otro asintió y agregó, sigue haciendo lo que has estado haciendo. Todo se desarrollará sin problemas. Solo recuerda, todo esto es para la nueva era, y para finalmente terminar el ciclo. Con esas palabras, las 12 pantallas se apagaron abruptamente, dejando a Henry solo en la habitación oscura, rodeado de silencio, y 1000 preguntas sin respuesta. Contacto, 2. Jugador impío C215, hacia la zona enemiga, bonificación, capítulo 215, hacia la zona enemiga, bonificación. La lluvia caía como si nunca terminara, empapando la tierra estéril en un asalto interminable y rítmico. Un trueno retumbó en lo alto, resonando como una advertencia en el páramo. Destellos de relámpagos tallaron brevemente formas retorcidas en el horizonte oscuro, como cicatrices en un mundo moribundo. Anne Haverjet se deslizó suavemente por los cielos asfixiados por la tormenta, transportando un escuadrón de 6 personas en su amplia cabina. Víctor, concéntrate. Estamos en una misión, espetó Dallin Ravencourt, lanzando una mirada irritada al hombre rubio con cola de caballo que sonreía a su teléfono. Está bien, solo un segundo. Déjame terminar esta línea, respondió, con los ojos todavía pegados a la pantalla. Dallin frunció el ceño, claramente poco impresionado por su falta de seriedad. ¿Qué podría ser tan importante? Víctor no respondió de inmediato. Siguió escribiendo y luego tocó la pantalla para enviar algo. Solo entonces levantó la vista y una sonrisa tiró de sus labios. Internet está explotando. Todo el mundo habla de Adir en los foros. Eso llamó la atención de Selina. Se inclinó ligeramente y su voz era curiosa. ¿Qué están diciendo? Víctor se encogió de hombros. Dicen que es un monstruo, un diablo. Solo mirarlo les hace sentir que se van a desmayar. Demasiado aterrador de ver, bla, bla. Su sonrisa se desvaneció en una expresión frustrada, la confusión se hizo evidente en sus ojos. Mi hermano está ahí afuera salvándoles el trasero y todavía no pueden apreciar lo que está haciendo por ellos. No sabía que la gente fuera tan frágil. Me desmayo al ver un poco de sangre, murmuró Dallin, resoplando con irritación. Mientras los otros 3 hablaban casualmente, Evangeline Ravencourt permaneció sentada en silencio, con los ojos fijos en la pequeña ventana. Miró fijamente a través de la pesada cortina de lluvia, donde la lejana horda mutante no parecía más grande que un enjambre de hormigas. En su centro, una figura solitaria se movía como una sombra entre ellos. Después de un momento,
volvió a centrar su mirada en el trío charlando como si nada fuera fuera de lo común. ¿Ustedes no lo sienten? Su voz era suave, genuinamente curiosa. Sí, me siento celoso. Ese bastardo está recibiendo toda la atención. El labio de Víctor se movió con un toque de amargura. Estoy hablando de una sensación extraña que flota pesadamente en el aire, corrigió Evangeline. Miró a los otros dos jugadores sentados cerca. Sus rostros estaban ligeramente pálidos y sus manos estaban apretadas con fuerza. Y sus ojos llevaban algo más profundo. Ella miró hacia el grupo. Ha habido una sensación extraña. Esto viene de él desde hace un tiempo. Hizo una pausa, dudando por un momento, luego cambió su mirada hacia los demás, como si esperara la confirmación. Cuando ambos asintieron sutilmente, ella finalmente lo dijo. Miedo. ¿Qué quieres decir? Dallin preguntó y luego agregó con un tono burlón. No me digan que todos se están asustando solo porque nos dirigimos al cuartel general enemigo. No hace mucho, gracias a la información proporcionada por las fuerzas STF de Shauter City 8 minutos, localizaron una zona sospechosa, posiblemente el escondite de 2 overlords, y se desplegaron de inmediato. Teniendo en cuenta esto, era comprensible que hubiera un poco de tensión o incluso miedo. Pero eso no era de lo que hablaba Evangeline. Ella negó con la cabeza. No, no es eso. Como dije, es algo que viene de él. Señaló por la ventana hacia la horda lejana. Ante sus palabras, Selina y Dallin hicieron una pausa e intercambiaron una mirada. No entendieron muy bien lo que quería decir. No sintieron ningún miedo ni percibieron nada inusual. Pero cuando miraron a los 3 jugadores de Shauter City 8, tampoco parecía que estuvieran mintiendo. De ninguna manera, murmuró Dallin, deteniéndose de repente como si algo hubiera hecho clic en su memoria. ¿Qué es? Selina preguntó, la curiosidad se infiltraba en su voz. He visto algo así antes, un poder como ese. Pero... Ella se alejó, con las cejas fruncidas y los ojos fijos en el suelo en una mirada distante, masticando su uña del pulgar inconscientemente. Lo que surgió en su mente fue un recuerdo de la sala de entrenamiento de espada, cuando Adir había entrenado con RHYS. En aquel entonces, ella había sentido algo extraño irradiando de él. Una presión que se aferraba a su cuerpo le dificultaba respirar, como si le hubieran caído un gran peso sobre el pecho. ¿Pero podría realmente ser lo mismo ahora? Estaban lejos del campo de batalla, volando alto en un overhead. E incluso Víctor había mencionado que la gente lo sentía simplemente viendo la transmisión en casa. Esa parte no tenía sentido. Sonaba absurdo. No hay manera de que un Spark de rango 3 tenga una habilidad como esa, tal vez de rango 4, murmuró Dallin, con la voz baja mientras continuaba explicando lo que había sucedido en la sala de entrenamiento. ¿Crees que ya está en el puesto 3? Evangeline preguntó después de escuchar la explicación, aunque incluso mientras hablaba, ella misma luchaba por creerla. Apenas había alcanzado el rango 2, y la idea de que alguien ya estuviera en el rango 3 la inquietaba. Si esta era realmente una habilidad Spark, solo había una explicación lógica. Los practicantes de rango 2 podían someter Sparks de rango 3 y usar sus habilidades, pero para someter un Spark de rango 4, uno tenía que ser al menos de rango 3. Por un momento nadie habló. Todos consideraron la posibilidad en silencio. Sí, había Sparks con habilidades que podían afectar la emoción, el aura o la percepción. ¿Pero algo tan extendido? ¿Este potente? Para el rango 3, parecía poco probable. ¿Y el rango 4? Ni siquiera habían sido testigos de nuestro poder todavía. Lo más extraño fue que, mientras Selina y los demás no sentían nada, los jugadores de Shauter City 8 estaban claramente bajo una inmensa presión. Eso por sí solo añadió otra capa de misterio a la situación. Mientras el grupo permanecía sentado en silencio, tratando de reconstruir qué tipo de poder poseía realmente Adir, la voz del piloto resonó en la cabina. Hemos llegado a la zona objetivo. Mirando por la ventana, el suelo parecía completamente árido, tal como se esperaba. La ubicación real que necesitaban explorar estaba más profunda, oculta dentro de una zona de fuerte radiación. Sioux Haverjat no estaba equipado para entrar directamente en esa zona,
al menos no sin correr el riesgo de sufrir graves fallos en el sistema. Por este motivo, el Overhead inició un descenso lento y controlado hacia la zona de caída. Mientras flotaba justo por encima de la superficie, la escotilla de abajo se abrió suavemente. Una por una, 6 bicicletas todoterreno se deslizaron suavemente sobre rampas desplegables, aterrizando silenciosamente y listas para la misión. Estos vehículos fueron diseñados específicamente para zonas con campos electromagnéticos inestables. A diferencia de las unidades flotantes estándar, funcionaban con sistemas de accionamiento totalmente mecánicos, lo que las hacía mucho más resistentes a las interferencias de radiación. El único inconveniente era el ruido, motores ruidosos y chirriantes que hacían que las operaciones sigilosas fueran casi imposibles en territorio enemigo. Pero para este equipo en particular y su misión, el sigilo no era una prioridad. De hecho, ser notado por el enemigo podría incluso ser beneficioso, aumentaría sus posibilidades de localizar el escondite del enemigo. Mientras el Overhead se elevaba de nuevo hacia el cielo tormentoso, con sus motores rugiendo contra el viento, Selina se paró junto a su bicicleta, activando el encendido. El sonido del motor cobró vida con un fuerte estruendo. Miró a los demás y preguntó: ¿alguien tiene alguna habilidad de investigación? Era una pregunta crucial. La zona de radiación que había delante cubría una amplia extensión inexplorada. Su objetivo podría quedar enterrado en cualquier lugar debajo de ese paisaje tóxico, posiblemente incluso escondido bajo tierra. Sin algún tipo de capacidad de seguimiento o detección, podrían perder horas, incluso días, buscando a ciegas. Ella ya conocía las chispas de Dalin y Víctor, y desafortunadamente, su propio set de chispas no incluía nada remotamente relacionado con el reconocimiento o la percepción. Eso dejó solo a los 3 jugadores de Shautre Serie 8. Afortunadamente, Evangeline respondió positivamente. Tengo uno, dijo con calma. Puedo detectar vibraciones hasta 100 metros a mi alrededor, incluso hasta 20 metros bajo tierra. ¿Funciona también bajo la lluvia?, preguntó Selina. Al ver a Evangeline asentir, dijo: bien, toma el punto. Con eso, todos los motores rugieron mientras el equipo se hundía más profundamente en la zona peligrosa. /N, gracias por el apoyo, chicos. Publicaré más capítulos extra mañana. Contacto, tos. Jugador impío C216. Logro personal capítulo 216. Logros personales. Alas cristalinas oscuras barridas en arcos mortales. Cada balanceo corta innumerables vidas y tiñe la lluvia que cae de un tono rojo más profundo. Cada cuerpo desgarrado, cada órgano esparcido por el suelo empapado de sangre parecía alimentar algo. Desde esas alas, una sustancia oscura, parecida al humo, se extendía más espesa y ancha con cada muerte, una niebla asfixiante de corrupción que se tragaba el campo de batalla. Adir no se dio cuenta. Él no estaba pensando. Lo estaba disfrutando, la matanza en sí. Y al igual que él, su malicia también estaba alimentándose. Creciendo más salvaje. Expandiéndose más rápido. Cada segundo que seguía matando, crecía más, fuera de control. Porque esta vez no se había contenido. El monstruo que había dentro de él, la sed de sangre que normalmente obligaba a guardar en silencio, lo soltaba. Había permitido su aura oscura, su sombría presencia, para fusionarse con la expansión malicia sin límite. Y esto ya no era solo un aura. Se había convertido en un fenómeno real. Una influencia mortal. En ese momento, millones de personas, a salvo detrás de sus pantallas, estaban expuestas a ello sin saberlo. Muchos ya habían muerto. No por sus ataques físicos, sino por la enorme presión psicológica que irradia su malicia. Sus mentes simplemente colapsaron. Adir no sabía hasta dónde había llegado este efecto. No sabía cuántas vidas inocentes se perdieron por su culpa. Pero incluso si lo supiera, no cambiaría nada. En todo caso, le resultaría divertido. Quizás incluso satisfactorio. Otro récord batido: ¿cuántas vidas mueren indirectamente, solo por existir? ¿Matar cientos, miles de mutantes? Eso era de esperarse. Pero matar a miles de humanos, por accidente, eso pareció un logro personal. ¿Y qué pensaba la gente de él?
Ya sea que lo vieran como un psicópata, un monstruo, una amenaza para la misma sociedad que se suponía debía proteger. A él simplemente ya no le importaba. Porque entendió una verdad simple. Lo necesitaban. No importaba lo peligroso que fuera. No importaba cuántos murieran por su culpa. Era poderoso y, a los ojos de la gente racional, el poder en sí mismo significaba seguridad, sin importar el costo. Además, Adir no solo estaba matando y disfrutando de la carnicería, estaba entrenando. En concreto, el suyo el arte de la existencia con espadas talento. No sostenía ninguna espada, pero cada movimiento de sus alas cristalinas oscuras era deliberado, cada arco, cada golpe, ejecutado como una técnica de espada. Después de evolucionar el suyo arquitecto talento en arquitecto maléfico, un talento clasificado por Génesis, había entendido algo fundamental: los talentos de linaje eran diferentes. A diferencia de los talentos normales, no se pueden desarrollar mediante métodos convencionales. Para desbloquearlos o avanzarlos, tenía que pensar diferente. Tuvo que remodelar lo que ya existía, moldearlo según su propio entendimiento. Y ahora, aplicando esa misma lógica, creía que la clave para avanzar en su talento ancestral residía en redefinir su forma de tocar la espada. Entonces, en lugar de usar espadas reales, trataba sus alas como espadas. No era convencional, pero funcionó. Ya había comprendido varias ideas, conceptos que no podía alcanzar ni siquiera cuando entrenaba con cuchillas físicas. El sistema aún no había confirmado su avance, no había aparecido ningún mensaje reconociendo el nivel 2, pero estaba seguro de que no estaba muy lejos. Tomaría tiempo. Pero eso era aceptable. El ejército mutante que lo rodeaba no parecía que fuera aniquilado en un futuro próximo, por lo que se permitió el lujo de tener paciencia. Los segundos se convirtieron en minutos. Los minutos se transformaron en horas. ¿Horas? Oh, joder. Adir se congeló. Su expresión se endureció cuando desactivó abruptamente el cáscara de cristal habilidad, lo que hace que sus alas vuelvan a su forma blanca prístina. El campo de batalla a su alrededor estaba empapado de partes del cuerpo desfiguradas y manchadas de color carmesí esparcidas por el suelo. Miró su dispositivo de muñeca para comprobar la hora. Siempre había seguido el tiempo con una precisión casi perfecta, una mente programada para seguir el paso de los segundos como un reloj. Pero ahora, después de darse un capricho, después de entregarse al hambre enterrada que había mantenido encadenado durante tanto tiempo, había perdido el rumbo. Como si estuviera borracho, había dejado que el momento lo consumiera. ¿56 minutos? Murmuró, atónito. Había estado masacrando mutantes durante 56 minutos seguidos. Y eso significaba chispa de tendencia del anochecer. Cáscara de cristal. La habilidad había permanecido activa todo el tiempo. Siguió un cálculo sencillo. A una velocidad de combustión de 0, 1 energías por segundo, 56 minutos se tradujeron en 336 energías gastadas. Normalmente, sus reservas de energía permanecían almacenadas en forma cristalina en Twilight Land. Aunque su cuerpo energético podía funcionar por separado de su forma física, incluso un pensamiento perdido le permitió convertir sus cristales en energía utilizable casi instantáneamente. Lo que una vez consideró una ventaja ahora se había vuelto en su contra. Le había costado. Al abrir su panel de estado, Adir exhaló bruscamente cuando vio el resultado. Su reserva energética restante se redujo a 20. La cagué. ¿Cuándo fue la última vez que perdí el control así? El pensamiento atravesó la neblina mientras escaneaba el campo de batalla. Sin embargo, el alivio se apoderó de nosotros. A su alrededor yacían más de 1000 mutantes muertos, cada uno modificado bajo la influencia de Spark, cada uno portando un cristal de nivel 2 incrustado en su cráneo. Dispersos más lejos había cientos más, congelados por el terror, esperando ser cosechados. Estimación aproximada, alrededor de 500 unidades de energía listas para ser recolectadas. Está bien. Después de todo, no lo desperdicié todo, murmuró Adir, medio tranquilizado. Y luego recordó el mensaje del sistema que había recibido momentos antes. Reconocimiento del talento, el arte de la existencia de la espada, LV2, Génesis, confirmado. Empujando la vida con una mano,
balanceando la muerte con la otra. Eres el juez del valor, el legislador de la existencia. Proceder al registro en el panel de estado. Costo, 800 energía. Recompensas, 160 puntos de estadísticas gratis. Otro joder se le escapó de los labios cuando vio el coste. El talento del observador de nivel 4 le había costado 400 energías, y ahora el talento de linaje de nivel 2 casi duplicaba esa cifra. También se dio cuenta de algo, esta vez no había ninguna recompensa extra además de puntos de estadísticas gratis. Parece que no habrá ninguna mejora en presencia, murmuró, entendiendo cómo adaptarse. La presencia no parecía una habilidad que mejorara a través de la nivelación, concluyó. Mientras masacraba a los mutantes, sintió que su presencia y malicia de alguna manera crecían, aunque no se detuvo en ese pensamiento en ese momento. Ahora, recordándolo, la sensación parecía intrigante. Como si estas dos habilidades, cualesquiera que fueran realmente, estuvieran evolucionando junto a él, creciendo al ritmo de su yo mental y físico. Contacto, 2. Jugador impío C217. Infamia capítulo 217. Infamia. Adir obligó a las emociones a volver a donde pertenecían, emociones que había dejado salir a la superficie por primera vez en mucho tiempo. Sacudiendo su persistente tirón, dobló sus alas contra su espalda, sacó su espada y dio un paso adelante. Sus botas salpicaron la tierra empapada de sangre mientras se acercaba al mutante más cercano. Giró su afilada hoja hacia el cuello del mutante congelado, pero su piel blindada resistió el ataque. La espada no logró atravesarla por completo en el primer intento. No tan afiladas como mis alas de cristal, señaló Adir mientras tiraba de la hoja hacia atrás y se preparaba para un segundo golpe. El dolor debe haber sacado al mutante de su parálisis. Con la supresión de malicia y presencia al desvanecerse, dejó escapar un silbido gutural mientras la sangre brotaba de la herida en su cuello. Se abalanzó sobre Adir, con las mandíbulas quebradas por la desesperación. Lo atrapó fácilmente, agarrando su boca con una mano y manteniéndola en su lugar. Quédate quieto. Estoy tratando de ser misericordioso aquí, ¿sabes? Adir murmuró con una leve risa mientras levantaba su espada una vez más, dejando que Malice, que parecía humo negro, se enrollara alrededor de la hoja. Esta vez el resultado fue inmediato. Con un solo golpe limpio, la cabeza del mutante se separó de su cuerpo, la espada, ahora afilada por Malice, cortando el doble de fácilmente. Sin perder un momento, se dirigió al siguiente objetivo, decapitándolos uno por uno con golpes únicos y precisos. No hay movimiento desperdiciado. Sin esfuerzo innecesario. Cuando la cabeza cortada del último mutante golpeó el suelo, un zumbido distante llegó a sus oídos. Algo se acercaba desde el cielo. Un overhead, aunque su diseño no coincidía con el de Selina ni con los demás. Este se parecía a los modelos utilizados en Shaughter Serie 8. Descendió rápidamente. Cuando se abrió la escotilla de la cabina, RHYS salió junto a un hombre de mediana edad con traje y varios miembros del personal de STF. Parece que ya terminaste aquí, dijo RHYS, echando un breve vistazo a la silueta empapada de sangre de Adir antes de contemplar el campo de cadáveres dispersos a su alrededor. La expresión de RHYS contenía una tensión cautelosa, pero no había hostilidad en su mirada. Sintiendo eso, Adir se permitió una sonrisa débil, casi casual, mientras respondía, quizás me haya dejado llevar un poco. Perdón por el desorden. RHYS miró a sus ojos en silencio por un momento, luego suspiró en silencio, con la voz más pesada cuando finalmente habló. Si entendieras, el desastre que has causado no está solo aquí. Es mucho más grande que esto. No estaba exagerando. Desde hacía algún tiempo, los informes habían llegado a miles de muertos por insuficiencia cardíaca repentina, repartidos por las 12 ciudades. Y por supuesto, esa noticia también había llegado a RHYS. Fue el tipo de número de muertos que sacudió incluso a los soldados más empedernidos. ¿Pero qué podía decir? En el pensamiento militar, especialmente en el de RHYS, las prioridades siempre fueron lo primero. Si se pudiera salvar algo de mayor valor, entonces se podrían sacrificar vidas menores, incluso vidas humanas, sin dudarlo. Adir había detenido al ejército mutante.
Había salvado una ciudad entera. Eso era innegable. Y mirándolo ahora, RHYS dudaba que siquiera se diera cuenta de cuántos otros habían muerto en otros lugares por su culpa. ¿Realmente podría culparlo? Al notar las extrañas y tensas expresiones que lo rodeaban, Adir entrecerró ligeramente los ojos y preguntó, con tono tranquilo pero curioso, ¿cuál es el problema? Esta vez no fue RHYS quien respondió. En cambio, el hombre de mediana edad que vestía el traje dio un paso adelante. Señor Adir, mi nombre es Abraham York. Soy el ministro de Defensa de Shelter City 8. Es un honor conocerte. Extendió una mano. Adir aceptó el apretón de mano sin dudarlo, pero en el momento en que sus manos se encontraron, lo notó. Un temblor sutil. Apenas perceptible, pero suficiente para que se registre instantáneamente. Sus ojos se posaron sobre el hombre en una sola y eficiente mirada. Captó todas las pequeñas señales que el cuerpo podía revelar. Él tiene miedo de mí. Y no era simple miedo. Era más profundo. Algo más frío. El tipo de miedo que se instaló en los huesos y no se desvaneció. Abraham York respiró lenta y deliberadamente, con el pecho subiendo y bajando con el esfuerzo de estabilizarse. Esos ojos agudos y sin parpadear se fijaron en él como si pudieran desentrañar toda verdad oculta, haciendo imposible ocultar el temblor sutil en sus manos. Forzó un tono tranquilo y amigable mientras hablaba. Señor Adir, primero quiero darle las gracias. Por vuestro esfuerzo y por salvar mi ciudad, en nombre mío y de todo mi pueblo. Su voz contenía una gratitud genuina, aunque hacia el final comenzó a temblar. Tosió levemente para estabilizarse, aclarándose la garganta mientras luchaba por recuperar el control sobre el tono vacilante. Puede haber noticias inquietantes. Rumores que podrías escuchar de la gente. Pero te aconsejo que los ignores. Quiero que entiendas, no es tu culpa y no hay nada que pudieras haber hecho diferente. La frente de Adir frunció el ceño mientras absorbía las palabras. Había algo cuidadosamente medido, y tenso, en la entrega de Abraham. Era como un padre que intentaba calmar a un niño que había roto una valiosa reliquia y le decía, las cosas se pueden reemplazar, pero tú no. Las palabras tenían como objetivo consolar, pero la inquietud debajo de ellas revelaba cuán hueca era realmente la tranquilidad. Adir dirigió su mirada hacia RHYS, buscando alguna pista en su expresión. El rostro de RHYS delató un destello de sorpresa ante las palabras del ministro de Defensa, pero decidió permanecer en silencio, comprendiendo la delicadeza de la situación. El momento fue frágil y requirió una reflexión cuidadosa más que una respuesta impulsiva. ¿Está bien? Adir habló con calma y su tono fue constante a pesar de la curiosidad subyacente. Sabía que podía investigar estos rumores y susurros por su cuenta, pero su atención estaba en otra parte porque había un asunto más urgente que exigía su atención. Dio una sonrisa educada, casi amistosa, pero un rastro de inquietud persistió en su voz mientras decía, tengo un problema con el que espero que puedas ayudarme. La compostura del ministro de Defensa flaqueó por un instante, con un breve ajuste alrededor de los ojos, antes de enmascararla rápidamente con un control practicado. Si hay algo en lo que podamos ayudar, por favor simplemente digan la palabra, respondió con voz cuidadosamente neutral pero con un tono de urgencia. Adir inclinó la cabeza en señal de reconocimiento y luego hizo un gesto hacia los cadáveres esparcidos por el suelo. Debería haber exactamente 893 cadáveres aquí. Cada uno lleva un cristal morado incrustado en su cráneo. ¿Puedes organizar que un equipo los recolecte adecuadamente? Indicó el número exacto deliberadamente, sin dejar margen para errores o robos. El mensaje era claro, cualquier cristal faltante sería detectado inmediatamente y cualquier intento de robo no quedaría impune. Abraham York no pudo hacer nada más que asentir en señal de comprensión. Bajo la cortés petición, sintió una sutil advertencia cuidadosamente oculta pero inconfundible. Mientras el hombre consideraba cómo este joven de aspecto joven podía matar a alguien sin siquiera tocarlo, incluso desde kilómetros de distancia, estaba seguro de que cualquier petición que viniera de él se llevaría a cabo rápidamente y sin errores. Había algo más. Antes de venir aquí, Abraham había sido convocado específicamente por el administrador de la ciudad, quien le ordenó tener extrema precaución con respecto a la actitud y las acciones de Adir.
Incluso si Abraham no entendiera completamente la razón detrás de esta orden, estaba claro que sin tal instrucción, habría actuado de la misma manera. Cruzar un monstruo como este era lo último que quería en su vida. Contacto 2. Jugador impío C218. Llamada de emergencia capítulo 218. Llamada de emergencia. Siempre es bueno que otros se encarguen del tedioso trabajo por ti, murmuró Adir, con un tono tranquilo y distante. Se sentó cómodamente en una silla limpia colocada al borde del campo de batalla, bebiendo de una taza humeante de café amargo mientras observaba a los trabajadores moverse a través de la carnicería. En lo alto, el sonido constante de la lluvia resonaba suavemente, las gotas golpeaban la lona estirada sobre él. A su alrededor, la tierra empapada de sangre y las partes dispersas del cuerpo pintaban un paisaje sombrío, pero docenas de trabajadores avanzaron metódicamente a través de la carnicería. Vestidas con chalecos utilitarios de color amarillo brillante, se movían como hormigas obreras por el campo empapado de sangre, cada una transportando equipos pesados, sierras eléctricas, taladros industriales y herramientas reforzadas diseñadas específicamente para manipular materiales endurecidos. Después de todo, los huesos mutantes y las pieles blindadas no eran algo que las herramientas comunes pudieran cortar. Incluso los proyectiles perforantes tuvieron dificultades para romper sus defensas. Solo estos instrumentos especializados, diseñados para lidiar con una resiliencia tan antinatural, fueron capaces de abrir sus cráneos para alcanzar los cristales enterrados en su interior. Uno por uno, abrieron cada cráneo que encontraron, extrayendo cuidadosamente los cristales morados enterrados dentro de la materia cerebral. Después de limpiar los cristales hasta que brillaron, los dejaron caer en pequeñas bolsas atadas a sus cinturas antes de pasar al siguiente cadáver. A diferencia de ellos, la apariencia de Adir no delataba ningún rastro de batalla. Su ropa estaba fresca, su piel limpia y ni una gota de sangre se pegaba a su cabello ni a su cara. La ducha portátil y el cambio de ropa traídos desde la sede del jugador de Shooter City 8 minutos habían resuelto esos inconvenientes hace mucho tiempo. Señor Adir, su uniforme y equipo han sido limpiados, dijo una mujer en voz baja mientras se acercaba a él, vestida con el mismo chaleco amarillo que los demás. Llevaba una caja sellada en ambas manos, su postura respetuosa pero visiblemente tensa. Gracias por la molestia. Déjalo ahí, respondió Adir suavemente, ofreciendo una sonrisa educada. Pero su intento de cortesía solo pareció aumentar el malestar de la mujer. Sin decir una palabra más, dejó la caja en el suelo y se retiró siguiendo pasos apresurados, como si su sonrisa misma la hubiera inquietado. A Adir ya no le parecía extraño. Ya había revisado los foros públicos y las imágenes de vigilancia grabadas durante su batalla anterior. Incluso él se sorprendió por lo que vio. No esperaba la influencia de presencia y malicia extenderse tan lejos, ni afectar a la gente tan profundamente. Miedo, pensó, tomando otro sorbo lento de su café, es primitivo, pero sigue siendo una de las herramientas más efectivas para controlar a las personas. El único pensamiento que permanecía en su mente era cómo todo esto podría afectar las vidas de Marielle y Niva por su culpa, pero ni siquiera eso le preocupaba mucho. Él comprendía muy bien cómo funcionaban sociedades como esta. Mientras permaneciera vivo y el poder permaneciera en sus manos, su infame nombre solo les abriría más puertas. Sus vidas serían más fáciles y cómodas que nunca. Al final, eso fue todo a lo que conduciría. Mientras Adir permanecía sentado en silencio, perdido en sus pensamientos y contento por disfrutar el momento, otra figura se le acercó, un hombre con uniforme de la STF, sosteniendo una tableta de grado militar. Señor, tiene una llamada. El soldado hizo un fuerte saludo, del tipo reservado para los rangos superiores, antes de extender la tabla hacia él. Gracias. Dejando su café sobre la pequeña mesa a su lado, Adir aceptó el dispositivo y su mirada se desplazó hacia la pantalla. El rostro que apareció le provocó una leve sonrisa. Hola, Víctor. ¿Qué está pasando? El rostro de Víctor parecía pálido y enfermizo en la pantalla. Sus ojos rojos, habitualmente agudos, parecían incómodos y parpadeaban nerviosamente bajo la tenue luz artificial que iluminaba sus rasgos. La oscuridad que lo rodeaba sugería que estaba en algún lugar subterráneo. Su rostro y su cola de caballo rubia parecían sucios, como si hubiera estado arrastrándose por el barro. SHHH,
baja la voz, silbó Víctor tenso. ¿Sabes siquiera dónde estamos? Si nos encuentran aquí, estamos acabados. La expresión de Adir se endureció ante esas palabras. ¿Dónde estás? Aunque en el fondo ya tenía una fuerte sospecha. Víctor dudó medio segundo y luego respondió. Su tono estaba plagado de orgullo y una extraña sensación de logro, incluso cuando su apariencia contaba la historia opuesta. Estamos en la sede subterránea del pintor y el manipulador. Sus palabras trajeron orgullo, pero su rostro manchado de tierra hizo que toda la situación pareciera involuntariamente absurda. Envíame la ubicación, dijo Adir mientras se levantaba y se dirigía hacia la caja de suministros que contenía su uniforme. Ya lo hice. Tómate tu tiempo. La estación todavía está bajo nuestro control, respondió Víctor, aunque sus palabras fueron interrumpidas por un grito repentino y agudo, como si algo lo hubiera golpeado. La pantalla se sacudió y el feed se desplazó a otra cara. Darling. Parecía igual de despeinada, con el pelo rojo cubierto de barro y los ojos carmesí destellando de irritación. Su tono era urgente mientras hablaba. Oye, no escuches a este idiota. Llega aquí lo más rápido que puedas. Gracias a él estamos atrapados aquí, y en cualquier momento. Antes de que pudiera terminar, el sonido de gruñidos bajos y pasos fuertes resonó en los parlantes del dispositivo, cortando su voz. El feed parpadeó y luego se oscureció. Adir miró fijamente la pantalla de fin de llamada durante un segundo completo y su expresión era ilegible. Luego, sin decir palabra, dejó la tableta a un lado y con calma comenzó a cambiarse de uniforme desde la caja de suministros. Señor, un aerodeslizador está listo para llevarlo a la zona objetivo, informó el soldado del STF mientras permanecía cerca, manteniendo una postura profesional mientras lo observaba prepararse. Pero Adir negó con la cabeza una vez. No es necesario. Iré solo. Simplemente pásame un dispositivo de navegación. Hizo una breve pausa y luego agregó, y trae los cristales morados que has recolectado. Salir con solo 20 energías no era un riesgo que valiera la pena correr. Sí, señor. El soldado de la STF lanzó otro fuerte saludo y luego se giró para cumplir la orden sin dudarlo. Sus pasos se desvanecieron mientras se movía rápidamente para obedecer. ¿Pintor y manipulador? Suena interesante. Su voz era tranquila, pero algo más oscuro se agitaba debajo de ella. Su mirada fría se desvió hacia arriba, deteniéndose en la fuerte lluvia que caía a través de las espesas y opresivas nubes de arriba. Por un momento, un relámpago dividió el cielo, proyectando una luz fugaz sobre sus ojos, iluminando brevemente la oscuridad oculta en ellos. Contacto, 2. Jugador impío C219, escena de lucha capítulo 219, escena de lucha. Mirando esto, debería estar por aquí. Adir levantó una ceja mientras flotaba en el aire, mirando hacia abajo a la luz verde parpadeante del pequeño dispositivo en su mano, luego al vacío que se extendía debajo. Parece que ya es hora de adquirir una habilidad de tipo investigativo. Aunque sus ojos mutantes escanearon el terreno de abajo, arena y piedra interminables, no pudo detectar nada parecido a la entrada de una sede. La lluvia incesante que arrasó con todo rastro solo empeoró las cosas. La razón por la que hasta ahora no había adquirido un Spark de tipo investigativo era simple. Sus precios eran absurdamente más altos que los de la mayoría de los demás y nunca había visto la necesidad de pagar ese costo. En comparación con los tipos de ataque y defensa generalmente baratos, los Sparks clasificados como de investigación, de apoyo o basados en servicios públicos eran notablemente más caros. Su rareza contribuyó a ello, pero la verdadera razón era sencilla, tenían una gran demanda. El dispositivo GPS que tenía en la mano tampoco proporcionaba una coordenada exacta, lo cual era desafortunado, aunque no sorprendente. Se trataba de una zona de alta radiación y se esperaban interferencias en los equipos electrónicos. El hecho de que todavía funcionara decía mucho sobre su calidad. Para empeorar las cosas, Víctor no se había molestado en describir cómo era realmente la entrada. Según informes de STF, la única pista fue su vago relato del suelo que de repente se derrumbó debajo de ellos, arrojándolos a túneles subterráneos. Dando vueltas sobre el área, Adir escaneó el terreno cuidadosamente, buscando cualquier señal de tal colapso. Entonces algo le llamó la atención.
Un pequeño charco de agua de lluvia que parecía extrañamente fuera de lugar. Parece como si recién se hubiera formado, murmuró. La mirada de Adir fija en el borde de la piscina. El suelo todavía estaba suelto, agrietado y presentaba nuevas marcas de fractura. Aún no se había acumulado vegetación ni musgo y la tierra circundante estaba salpicada de escombros recién caídos. El agua estaba turbia pero carecía de acumulación de sedimentos u hojas en su superficie, constantemente agitada por la lluvia. Todas estas señales apuntaban claramente a que la piscina se había formado hace no más de media hora. No encontró otras formaciones antinaturales cerca, por lo que este tenía que ser el lugar exacto donde Víctor y los demás habían caído. Después del derrumbe, el suelo se había asentado nuevamente sobre el vacío y la lluvia implacable había llenado gradualmente el hueco, creando la piscina frente a él. Seguro de que ese era el lugar, Adir señaló con el dedo el centro de la piscina y activó su explosión sónica habilidad. Ondas sonoras vibrantes ondulaban visiblemente en la punta de su dedo, provocando que las gotas de lluvia temblaran y se vaporizaran, acumulándose en una esfera brillante. Para garantizar el máximo efecto, cargó completamente la habilidad y le infundió malicia. La esfera se volvió completamente negra y su potencia efectivamente se duplicó. Esta será una entrada muy ruidosa, se rió entre dientes, anticipando la explosión sónica. La esfera se disparó hacia adelante a la velocidad del sonido. Con un rugido atronador, vaporizó el agua en el centro de la piscina y atravesó el suelo. Tras el impacto, arrojó el agua, la arena y la tierra hacia afuera en una explosión masiva, abriendo una abertura amplia y oscura que se asemeja a la entrada de un túnel subterráneo. A través del polvo y la lluvia arremolinados, los agudos ojos de Adir captaron los bordes irregulares del pasaje recién formado. Extendió sus alas y se sumergió rápidamente, con el objetivo de entrar antes de que la tierra suelta y el agua pudieran regresar corriendo y sellar la abertura. Una vez dentro, inspeccionó la vasta y oscura caverna. La única luz provenía del agujero de arriba. La misma abertura ahora se cerraba lentamente a medida que la tierra y el agua se filtraban. Curiosamente, la tierra y el agua no inundaron la cueva como se esperaba. En lugar de eso, se mantuvieron firmes en un límite, como si estuvieran sujetos por una barrera invisible debajo. Convergieron rápidamente, formando un nuevo techo que selló el túnel abierto por la explosión. Esto no es natural, murmuró Adir, observando cómo se cerraba la grieta final, hundiendo toda la caverna en completa oscuridad. Aunque sus estadísticas eran altas, le costaba ver en la oscuridad. Sus ojos siguieron siendo los de un humano común y corriente, que todavía dependía de la luz para navegar. Golpeó su dispositivo de muñeca 2 veces y localizó rápidamente la función de linterna en la aplicación. Con una pulsación, la pantalla digital se transformó instantáneamente en un potente haz, emitiendo una luz intensa mucho más allá de lo que sugería su tamaño. No fue suficiente para iluminar toda la caverna, pero el rayo le dio a sus ojos mutantes lo que necesitaban, la luz suficiente para permitir que su visión mejorada se adaptara cómodamente. Lo primero que le llamó la atención fueron los escombros de la batalla. Cuerpos inmóviles y restos dispersos yacían en el centro de la caverna, justo debajo de la abertura por la que había descendido. Bajándose lentamente, la mirada aguda de Adir absorbió cada detalle, memorizando toda la escena a medida que la imagen se desarrollaba en su mente. Parece que se cayeron. Barrió los ojos sobre las 6 motocicletas dañadas, con sus cuadros torcidos y abollados por la caída. Debieron haberse estrellado directamente desde arriba. No era difícil adivinar a quién pertenecían. Víctor, Dalin, Selina. Y, a quien quiera que arrastraran. Su atención se centró en los cuerpos esparcidos por el suelo, mutantes humanoides, como aquellos con los que había luchado afuera. Un revestimiento duro, parecido a un caparazón, se fusionó con su piel y sus formas retorcidas se extendieron en lo que quedaba de la emboscada. El ruido los atrajo justo después de la caída. Ni siquiera tuvieron tiempo de orientarse. Adir se acercó y examinó a los muertos con precisión clínica. Se manejaron bien. A diferencia de sus propias peleas con estos mutantes, esta no había sido tan unilateral. Los cuerpos mostraban verdadera lucha, quemaduras, marcas de garras y extremidades rotas. No es su estilo de muertes limpias y decisivas. Pero muerto estaba muerto. Se arrodilló junto a un cadáver y pasó los dedos por los bordes carbonizados de su cuerpo.
El revestimiento parecía intacto a primera vista, pero la carne que había debajo se había quemado de adentro hacia afuera. Un hombre y una cara aparecieron en la mente de Adir. Dallin Ravencourt. Otro cadáver tenía profundas laceraciones talladas en sus hombros y garganta blindados. Incluso las secciones reforzadas habían sido rotas en algunos lugares, con marcas de garras desgarrando la carne como hojas dentadas. Los ojos de Adir se entrecerraron. Víctor ahora tiene uñas fuertes. Él se rió entre dientes. Un tercer grupo yacía congelado, con sus cuerpos todavía expulsando vapor frío al aire y la piel agrietada y destrozada desde dentro. Adir no necesitaba pensarlo dos veces. Esta brutalidad fría y eficiente solo podía pertenecer a Selina. Pero luego hizo una pausa. Un puñado de cadáveres parecían diferentes. Sus cuerpos estaban intactos, sin lesiones externas, sin quemaduras, sin congelación. Sin embargo, sus bocas estaban llenas de sangre y tejido triturado, como si algo los hubiera roto desde dentro. Adir miró fijamente el fluido oscuro que se acumulaba alrededor de sus cabezas y notó la masa enredada de lo que supuso que eran órganos internos expulsados a través de sus gargantas. Interesante. Se enderezó y los ojos se estrecharon pensativamente. Alguien les obligó a vomitar sus entrañas. ¿Una habilidad basada en vibraciones? Debe ser el jugador mejor clasificado de Shooter Serie 8 minutos. No dijo nada más y su mirada oscura se movía lentamente por el silencioso campo de batalla mientras evaluaba las consecuencias. El trabajo fue eficiente y metódico, exactamente como él prefería. También había 2 cadáveres con uniformes de la STF entre los caídos, pero Adir ni siquiera les ahorró una segunda mirada. Eran claramente jugadores de Shooter Serie 8, y su debilidad se demostraba, no merecían sobrevivir. Contacto, 2. Jugador impío C220, carga capítulo 220, carga. Ayúdame. Adir hizo una pausa a mitad de paso, después de haber estado siguiendo el rastro más profundamente en el pasillo, cuando la voz lo alcanzó. Girándose, vio la fuente, uno de los jugadores, tendido en el suelo. Le habían arrancado el brazo por completo. Ambas piernas, aplastadas, como si algo enorme las hubiera aplanado. Sin embargo, de alguna manera, todavía estaba vivo y consciente. Observando a Adir con ojos inyectados en sangre y suplicantes. Adir exhaló en silencio. Débil, pero lo suficientemente terco como para seguir respirando, murmuró, cambiando de dirección y acercándose a él. La expresión del jugador herido cambió cuando vio a Adir acercándose. Incluso a pesar de la agonía que le retorcía el rostro, un frágil destello de esperanza se abrió paso. Por favor. No quiero morir. Ayúdame. Su voz se quebró, forzada a salir de una garganta debilitada por la pérdida de sangre. A pesar de perder ambas piernas y un brazo, no estaba muerto. Él era un mutante. Un jugador. Mientras sus sistemas centrales se mantuvieran, la supervivencia era muy posible. Sus heridas no eran inherentemente fatales. Con el apoyo médico adecuado, incluso sus extremidades faltantes podrían ser reemplazadas, se injertaron nuevos aumentos biológicos. Él lo sabía. Lo que significaba que veía a Adir como su salvavidas. Su oportunidad. Adir se detuvo a su lado y su expresión era ilegible. ¿Cómo exactamente esperas que te ayude? No había nadie más. No viene ningún respaldo. En estas profundidades del subsuelo, ningún equipo de STF lo alcanzaría. Adir era todo lo que tenía. El jugador dudó, luego habló, con la voz temblorosa. Puedes llevarme. Si me quedo aquí me encontrarán. Acabarán conmigo. Adir dio una ligera inclinación de cabeza, con la voz firme y sin emociones. ¿Por qué haría eso? Las palabras colgaban pesadas en el silencio. Continuó sin cambiar de tono. Viniste aquí para una misión y quedaste lisiado, ese fue tu primer error. Ahora eres solo una carga que esperas que alguien más lleve. ¿No es eso patético? El jugador se congeló. Él no respondió. Pero Adir vio el cambio sutil en su expresión. La falta de voluntad para aceptar la verdad que le acababan de entregar. No,
En realidad no me vas a dejar aquí para morir, ¿verdad? El jugador susurró. Su mirada buscó el rostro de Adir pero no encontró nada allí. No hay rastro de empatía. Sin ningún atisbo de vacilación. Entonces, de repente, Adir sonrió. Por supuesto que no. Al momento siguiente, una bota se aplastó contra su garganta. Escuchó el crujido, lo sintió en lo profundo de su columna, mientras su cuello se rompía bajo la presión. El silencio regresó. Adir retiró el pie y el más leve rastro de la sonrisa se desvaneció como si nunca hubiera estado allí. Su rostro volvió a su calma natural, ojos fríos y distantes. Sin decir palabra, se giró y continuó hacia adelante, con los pasos firmes como si nada hubiera pasado. A medida que avanzaba por los pasillos laberínticos, el suelo contaba una historia brutal, innumerables señales de lucha feroz estaban esparcidas en todas direcciones. Huellas entrecruzadas entre escombros destrozados y cuerpos mutantes yacían caídos. Sus muertes fueron claramente infligidas por el grupo. Un poco más adelante, el caos se intensificó. Adir hizo una pausa y sus ojos recorrieron cada detalle con metódica precisión. La profundidad y el espaciamiento de las huellas revelaban más que números. Hablaban de tamaño y peso. El suelo y las paredes agrietadas tenían marcas de presión de algo inmenso, demasiado pesado para los mutantes comunes. Las fracturas irregulares en las paredes se parecían a las consecuencias del alboroto de una excavadora. Me vino vívidamente a la mente la imagen del jugador cuyas piernas habían sido aplastadas aquí. Dos mutantes extraordinarios claramente se habían unido a la lucha. Las pistas se alinearon con una prisa desesperada, evidencia de la frenética retirada del grupo, dividiéndose en una bifurcación justo delante. Al comparar la longitud de la zancada y la forma del pie, Adir identificó a Víctor y Dalin tomando el camino de la izquierda, confirmando lo que había visto durante la videollamada anterior de Víctor. A la derecha, huellas desconocidas, las del mejor jugador de Shooter Serie 8, como ya había deducido Adir, estaban emparejadas con los pasos más pequeños y livianos de Selina. Detrás de ellos, huellas más pesadas marcaban la incesante búsqueda de dos mutantes dominantes y sus secuaces. Cada fragmento encajaba como un reloj en su mente, sin conjeturas involucradas. La observación fría y la lógica deductiva convirtieron el campo de batalla en un libro abierto. Cuando aparecieron esos dos monstruosos mutantes, el grupo no tuvo ninguna posibilidad. Abrumados, rompieron la formación y huyeron, dividiéndose en la bifurcación donde sus caminos divergieron. Curioso por los dos mutantes extraordinarios, la elección de Adir fue clara, tomó el camino correcto, donde Selina y el jugador desconocido habían huido, con esos dos monstruos muy cerca. En cuanto a Dalin y Víctor, no se preocupó. Los que los perseguían eran solo mutantes comunes y corrientes, aunque numerosos. Aún así, para garantizar su seguridad, decidió enviar una advertencia. Él desató el suyo presencia en ambos pasillos, malicia. Sangrando como un oscuro horror, dejando que llenara cada centímetro por delante de él. Mientras observaba, la cueva temblaba debajo de él. Incluso las piedras se estremecieron, atrapadas por un miedo silencioso nacido de su propia existencia. Ah, mis piernas ya no pueden soportarme más, jadeó Víctor, con la voz quebrada mientras corría. Detrás de él, un enjambre de mutantes sin mente lo perseguía, con sus gruñidos resonando a través del túnel. Parecía exhausto, mucho más allá de la fatiga normal. Su piel, ya pálida, se había vuelto casi incruenta, enfermiza ante la tenue luz que provenía de sus dispositivos de muñeca. Su brazo izquierdo colgaba flácido a su costado mientras corría, balanceándose inútilmente con cada paso. Parecía roto, de forma antinatural. Sus dedos se doblaron en ángulos extraños, como si todos los huesos del interior se hubieran roto. Las puntas de sus dedos estaban peores, las uñas estaban completamente arrancadas, dejando las yemas de sus dedos crudas y destruidas. Deja de quejarte y sigue corriendo, idiota. Estamos en este lío por tu culpa, ¿recuerdas? Dalin espetó a su lado. Su cabello, otrora ardiente y rojo, había perdido gran parte de su brillo, estaba opaco y cargado de suciedad. Todo su cuerpo estaba cubierto de barro desde la cabeza hasta los pies. No hace mucho, mientras buscaban esta instalación subterránea,
habían estado siguiendo a Evangeline, cuya habilidad de tipo investigativo le permitió navegar con seguridad por las tierras áridas delante del grupo, marcando un camino seguro para que lo siguieran. Pero Víctor, demasiado atrapado en la emoción de conducir su motocicleta, había roto la formación. Avanzando imprudentemente, ignoró a los demás y la ventaja de Evangeline. Su bicicleta a toda velocidad había provocado el colapso de un terreno inestable, haciendo que todo el grupo se estrellara contra esta caverna subterránea sin previo aviso. ¿Por qué es mi culpa? Fue un accidente, ¿de acuerdo? Víctor espetó, con la voz quebrada mientras tropezaba hacia adelante. ¿Y cómo sabes que la habilidad de Evangeline habría detectado que el suelo estaba suelto? Ella no podía saber que se derrumbaría. Pero cuando miró hacia atrás y vio a los mutantes que se acercaban acortando la distancia, su desafío se desmoronó. Su voz volvió a quebrarse y se convirtió en un gemido lamentable. Si Eren estuviera aquí, se sacrificaría por nosotros. Vamos a escapar. El temperamento de Dalin se encendió. ¿De qué carajo estás hablando? ¿Por qué haría algo así cuando todo esto es culpa tuya? Ni siquiera estaba segura de si Víctor hablaba en serio o simplemente divagaba bajo presión. ¿Para qué crees que existen los hermanos? Víctor murmuró como si fuera obvio, pero antes de que pudiera terminar, su pie se enganchó en los escombros y tropezó hacia adelante, estrellándose contra el suelo. ¡Idiota! La frustración de Dalin se convirtió en pánico. Ella se abalanzó hacia él, agarró su brazo ileso y trató de levantarlo, pero antes de que pudiera hacerlo, dedos fríos, parecidos al hierro, se sujetaron alrededor de su propio brazo desde atrás. ¡Ah! El dolor la atravesó instantáneamente. Todo lo que la sostenía tenía la fuerza para convertir la piedra en polvo. Ella pateó y luchó mientras su brazo ardía por la presión, y con el rabillo del ojo vio las enormes mandíbulas de un segundo mutante lanzándose hacia su cara. Esto es todo. El pensamiento pasó por su mente mientras cerraba los ojos y la aguda certeza de la muerte la invadió. Pero justo cuando se preparaba para el final, algo pasó por encima de ellos. Una calidez suave, extrañamente reconfortante. El miedo, el peso de la muerte misma, se desvaneció como si nunca hubiera existido. Contacto, tos.